hablamos un idioma originario que no es costumbre. Yo aquí me he quedado, la verdad, impresionada de la cantidad de personas que he escuchado hablar euskera, que en Bolivia lamentablemente en los centros urbanos eso se había perdido porque en muchos momentos estaba prohibido, porque en otros momentos cuando no estuvo prohibido se consideraba como una vergüenza, y si yo hablaba aymara yo no quería que mi hija hable aymara porque eso le iba a significar reconocerse como indígena, y el reconocerse como indígena iba a significar una negación como persona en su incorporación en temas laborales, en temas de educación también, ¿no? Entonces muchas personas se cambiaban el apellido para no tener apellidos indígenas, de volverlo de Quispe a Quisbert, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces la colonización sí se vivió de una manera muy terrible en nuestro estado, y continúa, o sea, continúa, si bien ya no de dependencia colonial frente a un estado europeo, sí bajo lógicas coloniales, que el estado colonial continuó reproduciendo de opresión frente a pueblos indígenas que no alcanzaron su independencia, aún pese a la independencia del Estado-Nación, que en realidad era una ficción, porque el Estado-Nación como tal en realidad no existía, no existió. El tema de los estados nacionales, por lo menos desde la experiencia que nosotros tenemos, es que forzadamente se buscó construir una nacionalidad, generalmente a través de la coerción y la fuerza, a través de la fuerza, imponerse a las demás culturas. Y bueno, por suerte en nuestro país, si bien en otros de Latinoamérica lamentablemente se logró exterminar a poblaciones enteras de indígenas, a poblaciones que hoy no tienen pueblos indígenas porque se los exterminó, en nuestro país sí, o sea, pese a un gran exterminio que hubo de pueblos indígenas, las culturas han logrado sobrevivir. Y eso es en la educación el gran cambio que se está queriendo hacer, que pasa hasta por la propia mentalidad de los docentes, porque los docentes tenían una forma de enseñar ya estructurada, ¿no? De hablar de la cultura griega, de la cultura romana, y nada de los pueblos indígenas de Bolivia, o verlo siempre como algo menos, como algo incivilizado, como algo que había que esconder, como algo de lo que no teníamos que sentirnos orgullosos nunca. Entonces ahí se está haciendo un gran trabajo a partir del Ministerio de Educación, con el concepto de la educación intercultural, buscando en realidad esta articulación de las culturas y un diálogo entre culturas, porque lo otro que sucede y sucedió durante la República de Bolivia es que se reconoció a las culturas. Está bien, si existen los aymaras, por ejemplo, existen los quechuas, sí, pero existen hasta ahí, ¿no? Y mientras no molesten al poder dominante, que existan, pero en el momento en que empiecen a querer levantar un poco la cabeza, ahí se les da el garrotazo. Entonces, la multiculturalidad lo que hace es poner de manifiesto las culturas, reconocer, pero que no exista realmente un diálogo y un aprendizaje cultural. Y ese es el paso que se intenta dar con la interculturalidad y la educación intercultural, con los avances que se están dando en la modificación de los textos, en la incorporación de los idiomas originarios a la educación, en una lucha frontal contra el analfabetismo, y un ir más allá aún en el tema de la educación, donde la educación comunitaria también juega un rol fundamental, porque lo que se tiene que volver a rescatar es la educación de las familias, ¿no? Los núcleos familiares que se dan en las comunidades, la educación y los valores ancestrales que se producen de generación en generación, especialmente a través de las madres y las mujeres de las familias, que ahí juegan un rol fundamental, y está articulado también a un movimiento. Y otra pregunta que me hacían con relación al tema de la mujer, el tema de la mujer, y un poco hablando sobre lo que es el feminismo y los movimientos feministas en Bolivia, hubo y hay una posición de la cual también en la cual yo milito, que es una posición de crítica a un feminismo de clase, un feminismo que en realidad hace que la mujer
los centros capitalistas, hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, salga del hogar con un derecho que sí es muy legítimo de buscar tener las mismas oportunidades que tiene un hombre. Y eso, bueno, muchas mujeres estamos en eso y por eso se ha estudiado, por eso trabajamos, etcétera. Pero lamentablemente lo que se produjo en países como Bolivia es que el trabajo del hogar comenzó a verse como un trabajo menos, ¿no? Ser ama de casa era realmente mal visto y ya ni qué decir en mi generación, si alguna amiga mía le preguntaba qué querés ser y me decía ama de casa, era como lo peor, ¿no? Así, ¿cómo puedes querer ser ama de casa y estar subordinada a tu marido y estar subordinada a tus hijos y solo viendo? Entonces empezó a verse como algo negativo y eso es una lucha que nosotros estamos iniciando para romper un poco eso y volver a darle el trabajo desde la dignificación de lo que implica y lo que implicó siempre en la estructuración de los núcleos familiares, la participación de la mujer en el hogar, que esa salida del hogar de la mujer no sea definitiva, o sea, que esa salida del hogar sea sí un salir al ámbito público, pero tener siempre también su pie en el ámbito privado, porque lo que sucede en muchas sociedades capitalistas es que en nombre del feminismo la mujer sale y todas las tareas del cuidado del hogar las terminan asumiendo mujeres del denominado tercer mundo. Todas las tareas y la economía de los cuidados, la economía de la limpieza del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas de la tercera edad que se las enviaba finalmente a asilos, que eso antes, bueno, nunca existió en Bolivia. Entonces se abandona la economía de los cuidados y las terminan asumiendo mujeres pobres. Entonces esa situación nosotros la vemos como aún más perversa, ¿no? La explotación de la mujer por la mujer. Si nosotros desde la izquierda luchamos por la superación de la explotación por el hombre, no podemos permitir jamás que se produzca una lógica de explotación de la mujer por la mujer. Entonces volver al tema del trabajo de la economía de los cuidados desde el ámbito de la participación de la mujer y trabajar en un feminismo, pero en un feminismo comunitario, como nosotros le decimos, que trabaja la parte de la soberanía alimentaria, trabaja la parte de la liberación de la mujer de la afectación a las estructuras patriarcales y a la generación de la dominación y el ejercicio de la función pública desde el ámbito masculino, desde la mirada masculina, las miradas que pueden aportar las mujeres. Entonces eso, bueno, considero que es fundamental y en la educación también, bueno, se están dando procesos y grandes avances en ese sentido. En el tema de la salud sucede lo propio. La salud era una salud, por supuesto, también occidentalizada, que escondió los saberes ancestrales y también buscó reprimirlos. La medicina tradicional, que en realidad fue la medicina que le sirvió a la mayoría de la población, porque el Estado con la salud pública y hospitales como los conocemos nunca llegaba a las comunidades indígenas. Por lo tanto, lo que funcionaba era el conocimiento de nuestras abuelas, por ejemplo, en decir tal infusión funciona para el dolor de cabeza, tal infusión funciona para tal cosa, tal hierba para tal, y son saberes realmente ancestrales que hoy desde el Ministerio de Educación se ha creado un viceministerio de medicina tradicional donde se está impulsando las dos medicinas. En América Latina, por ejemplo en Ecuador, yo vi una experiencia también muy linda en ese sentido, porque en un municipio lo que se hizo fue que exista el hospital, pero que en el hospital se incorpore a médicos tradicionales, que es lo que hoy estamos haciendo, que los pacientes tengan la posibilidad de elegir y tener las dos visiones también de la medicina, y que pueda, bueno, no necesariamente elegir, pero sino tener los dos tratamientos, ¿no? Obviamente si es que lo prefiere así la persona. En el tema de los partos, por ejemplo, y exactamente igual se está reconociendo a las denominadas parteras que siempre han traído a nuestras niñas y niños al mundo y que no estaban reconocidas, y se les está brindando las condiciones de seguridad, la remuneración también por su trabajo y la transmisión de conocimientos ancestrales. Entonces
en el tema de la salud también se está avanzando en eso, y sí se está avanzando en la estructuración de un sistema integral de salud pública, ¿no? Con un seguro universal de salud, que nos cuesta la verdad avanzar todavía mucho porque la lógica de la medicina privada fue en realidad la que primó durante muchísimos años. Entonces a veces tenemos esos debates con los médicos, pero que por suerte sí se está avanzando en una toma de conciencia respecto a la importancia de que existe una salud al servicio del pueblo y no una salud al servicio de los intereses capitalistas, de que no se le niegue la atención a nadie, de que no porque no tenga un seguro no se lo reciba, que es bueno lo que sucede también en muchos países y lo que en algún momento se pretendió que existe en Bolivia, que ni siquiera permitían recoger el cuerpo de la persona si es que no se pagaba una cuenta de millonada de plata y la población no la tenía. Entonces ahí también se está trabajando en la articulación de un sistema integral de salud. Y con relación al bono Juana Zurduy, por ejemplo, que era otra de las preguntas que hacían, el bono Juana Zurduy en realidad es un bono que primero se lo piensa, así como el bono Juancito Pinto se lo pensó para evitar la deserción escolar, ¿no? Es un bono que se le da a los niños cuando no abandonan el colegio, y para evitar que los padres también los saquen del colegio y los pongan a trabajar, que es lo que sucedía en muchos ámbitos rurales, especialmente con las niñas, que era donde habían los mayores índices de deserción escolar, que ya se ha reducido considerablemente. El bono Juana Zurduy se lo pensó para evitar la mortalidad materna. Entonces, lo que se hizo como una forma de incentivo para las madres embarazadas era que a cada control que iban se le entregaba a la madre un determinado monto de dinero que le iba a ayudar para comprarse vitaminas, alimentos, alguna cosa, ¿no? Entonces, claro, las madres para recibir ese bono empezaron a ir a hacerse los controles que antes no se los hacía. Y lo propio sucedió para que el médico pediatra pueda hacerle el seguimiento al niño. Entonces, cuando lo llevaba al niño a los controles, porque no es un bono que se busca que vaya a beneficio sí o sí del niño, sino para que el niño pueda tener un control de sus vacunas hasta que cumple, por ejemplo, sus 2 años. Entonces, cuando la madre lo llevaba al niño, que antes no sucedía porque no se ponían todas las vacunas debido a que muchas madres tenían a sus bebés y no los llevaban nunca más a ningún control médico, entonces hoy sí los llevan y cuando hay el control se le da también el bono para que la madre, bueno, compre leche o compre algunas cosas para el bebé, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo en el que funciona el bono Juana Zurduy, y lo propio sucede con el bono Juancito Pinto y, bueno, otras políticas también en beneficio de la población. En el tema de electricidad, por ejemplo, hemos creado el tema de la tarifa dignidad. Los servicios no son privatizados, ni la electricidad, ni el agua. Entonces, el gas se está instalando, de todo lo que es hidrocarburos está subvencionado por el Estado para toda la población. Accesos gratuitos de conexión de gas domiciliario, donde la población paga por consumo del gas, toda la familia, $1 al mes. En el tema de la tarifa dignidad también a todas las familias que viven especialmente en ámbitos rurales y tienen un bajo consumo de electricidad, se les cobra a todos una tarifa mínima que nosotros le hemos denominado la tarifa dignidad. Y bueno, ese tipo de políticas, igual que el tema de la subvención de alimentos, que ese es otro de los beneficios que se da para aumentar la nutrición de las familias. No sé si tienen alguna pregunta o si no respondí algo por ahí me olvidé. Bai, kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Bueno, una pregunta. Tras más de 500 años de saqueo, exterminio, colonización,
por parte de España, ¿no? Cuyo gobierno todavía, cuando viene Evo, se ríe, se burla. ¿Tenéis pensado alguna vez cortar relaciones con ese gobierno fascista? Bueno, es una pregunta muy compleja de responder y que en Bolivia ha llevado a grandes debates por parte incluso de los pueblos indígenas. Dentro de lo que es el movimiento indianista, en su ala más radical, que sufrió, por supuesto, en carne propia y que vio no solo cómo se explotaban las riquezas, sino cómo se mataban a los niños, a sus abuelas, a sus madres, etcétera. Se tuvo grandes debates cuando inicia el movimiento indianista y se plantea que para liberarse, para que Bolivia realmente se libere, tenía que sacar, decía, a Cristo y a Marx de su cabeza, porque hay incluso una crítica hacia la propia izquierda desde el movimiento indianista, porque la izquierda igual reproducía las lógicas coloniales y de dominación. En los partidos de izquierda de Bolivia no eran los indígenas, no se abrían los espacios de participación a los pueblos indígenas, entonces seguían siendo los mismos blancos con un pensamiento de izquierda, pero igual de colonial, ¿no? Entonces, por eso es que el movimiento indianista, especialmente uno de sus grandes teóricos que se llama Fausto Reynaga, la obra de Fausto Reynaga es muy importante para el movimiento indianista, empieza a decir, si como indios nos colonizaron, porque muchos dicen, ¿por qué siguen diciendo indios si ya se sabe que en realidad no llegaron a las Indias y les pusieron mal el nombre, ¿no? Entonces dicen, si como indios nos dominaron, como indios nos liberaremos. Eso plantea el movimiento indianista. Entonces, más bien alza como bandera política el término indio para asumir una liberación que desde el movimiento indianista se considera aún inconclusa, porque lo que ellos planteaban y siguen planteando es la reconstitución de los territorios ancestrales, borrando las fronteras que se construyen desde la colonización y después la posterior independencia formal respecto a la colonia, ¿no? Al centro colonial. Entonces, la reconstitución de, por ejemplo, el Tahuantinsuyo con sus formas de organización territorial de los pueblos indígenas. Y bueno, es un debate que aún continúa en el tema de relaciones diplomáticas. Cuando se inicia el gobierno, en realidad, con quien sí se rompe relaciones en un periodo donde continúa habiendo mucha injerencia por parte del entonces gobierno de Estados Unidos, fue con Estados Unidos, que se expulsa al embajador, el presidente Evo lo expulsa al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, de ese momento, y desde ese momento no hay embajador de Estados Unidos en nuestro país, lo cual también nos ha llevado a un periodo de calma política. Y entonces sí hay una crítica a los gobiernos, y algo que me parece a mí muy sabio respecto a la decisión que toman los pueblos indígenas es que sí en un principio hubo una sensación de mucho resentimiento, y que es natural. Muchas veces cuando nosotros tenemos discusiones dicen, ya, pero deberíamos pasar la hoja a los 500 años de colonización, finalmente ya pasaron, eso es parte de nuestra historia, ahora hoja en blanco y abrazarnos todos como hermanos. Y eso quizás para mí, que no, por lo menos no tengo quizás ascendientes muy cercanos indígenas, puede resultar fácil decirlo, pero sí cuando compartimos con los pueblos indígenas y cuentan
cuentan expresiones y vivencias muy cercanas de lo que les contaba su mamá, les contaban sus abuelos, de la opresión, de la dominación, del saqueo, de la forma en que han sido humillados, de la forma en la que incluso los escupían en la calle, no podían caminar por determinados lugares, no podían tener derecho al voto, las haciendas las vendían con los indígenas incluidos, como si fuesen muebles, sillas, aparte de las haciendas y obviamente en calidad de esclavos. Entonces, cuando uno escucha esa memoria, que por supuesto tiene mucho dolor, no es fácil decir olvidemos el pasado y démosle vuelta a la hoja, porque sabemos que hay una deuda social muy grande. Nosotros como Estado, cuando asumimos el gobierno, somos conscientes que ese Estado lo hemos asumido con una deuda que tiene que ser de cierta manera reparada. Ahora cuando se nos critica desde muchos sectores urbanos, blancos, etcétera, de por qué el presidente Evo tiene políticas muy focalizadas en pueblos indígenas, en pueblos campesinos, es por esas razones, porque somos conscientes de que vamos a tener que asumir políticas de reparación, de reparación de ese dolor histórico. Y nuestra relación con el Estado español, si bien no se rompió relaciones diplomáticas absolutamente con ningún país, excepto a nivel de embajador con Estados Unidos, fue porque el presidente Evo desde un principio lo que dijo: hay que saber diferenciar lo que son los pueblos de lo que son los gobiernos, y la relación entre los pueblos tiene que mantenerse de una manera cordial, fraternal, y más bien intercambiando experiencias y bueno, compartir luchas populares, luchas de emancipación. Y sí han habido momentos tensos y momentos complicados, como el que recientemente vivimos cuando, bueno, le han negado el espacio aéreo al presidente Evo estando ya sobrevolando, y fue algo que a nosotros nos dolió muchísimo, porque se puso en riesgo la vida de nuestro presidente, porque si es que al final no le dejaban estacionar donde logró aterrizar, el combustible se le hubiese acabado y bueno, o sea, hubiese muerto. Entonces nosotros lo consideramos sí como un atentado, y fuimos fuera de las embajadas de países europeos a reclamar y bueno, a gritar justamente por lo que se había hecho, porque lo considerábamos inaceptable. Pero bueno, han habido las disculpas del caso, y sin embargo las relaciones intentan mantenerse de una manera como en una tensa calma, con sí mucho intercambio a muchos niveles. Yo pienso que se está reconstituyendo a nivel de la representación diplomática que existe en el Estado plurinacional de Bolivia por parte del Estado español, sin lugar a dudas no es lo mismo que lo que era antes del gobierno del presidente Evo Morales, como no lo es con ninguna embajada. O sea, hoy el Estado boliviano, y eso es de conocimiento absolutamente todas las representaciones, no va a aceptar jamás que ningún embajador ni ningún otro presidente ni país venga a decirnos qué hacer. Nuestro camino lo hacemos nosotros mismos y lo pensamos con nuestra propia cabeza, con los errores que podemos tener nosotros mismos. Entonces eso se acabó, lo que sucedía de que los embajadores iban a decir esto está bien, esto está mal, esto se debe hacer, esto no. Igual el tema de la cooperación, ¿no? El presidente dijo, esta es nuestra política, esto es lo que nosotros queremos hacer con el país, esta es nuestra agenda. Ustedes quieren cooperar, colaboran con esta agenda, no con sus propias agendas que tenían las agencias de cooperación. Entonces ha habido como una alineación ahí al tema de la cooperación, y paralelamente a nivel de relaciones exteriores se ha trabajado en una nueva doctrina que le podríamos denominar de relaciones internacionales, que es la diplomacia de los pueblos. Y la diplomacia de los pueblos justamente va más allá de la diplomacia formal de los gobiernos, con los que muchas veces no compartimos políticas económicas, políticas sociales, pero sí una diplomacia de intercambio entre pueblos, de pueblos a pueblos, un diálogo de pueblos a pueblos, porque considero que las luchas de los pueblos, que son los que siguen en el mundo sintiendo las grandes asimetrías económicas y sociales, la riqueza que se concentra del
el mundo en poquísimas manos y que en detrimento del bienestar económico y social de la población. Entonces son de los pueblos los que tenemos que aprender. Este es el momento de los pueblos. Es el momento de los pueblos y existe, creo, en el mundo un momento y una disponibilidad social para impulsar todo lo que sean los movimientos populares, especialmente en este momento de crisis en el que se hable una oportunidad para trabajar las alternativas que se puedan construir desde pueblos como el pueblo vasco y pueblos como los pueblos que existen en América Latina, en África y en Asia, donde también se dan muchísimas experiencias de movimientos populares y que lamentablemente una concepción muy eurocéntrica del mundo que también nos ha afectado a nosotros como países latinoamericanos nos ha impedido conocer e intercambiar experiencias con otras partes del mundo de las cuales yo creo que siempre hay muchísimo que aprender, no como recetas, no como dogmas, porque eso no ha funcionado ni para la derecha ni para la izquierda. Uno de los grandes teóricos que yo admiro y que es considerado como el padre del marxismo latinoamericano, que hace por primera vez desde Latinoamérica una lectura del marxismo, una lectura propia para América Latina, que es Mariátegui, dice que la construcción del socialismo en nuestros países no puede ser ni calco ni copia, sino una creación heroica, una creación que venga desde nuestras propias realidades, de nuestras propias experiencias como pueblos en emancipación. Bueno, Marianela, ya es la hora, son las 9 y tenemos que finalizar. Muchas gracias por tu conferencia y eskerrik asko. Muchas gracias.